bienvenida y agradecer este espacio de aprendizaje como tal. Hoy vamos a hablar de feedback como una herramienta para la mejora continua. Entonces, un poco para empezar, me gustaría que aquí mismo en el chat del webinar, pudiesen escribir qué piensan que es, o pocas palabras, para ustedes el feedback como tal. En el mismo chat, por favor, pueden escribiendo palabras que ustedes relacionen con el feedback, un concepto. Ok, estoy leyendo varios feedback, un regalo, retroalimentación, herramienta que permite presentar los elementos presentes en un proceso, pedir opinión. Ok, perfecto. Vamos acá, vamos a apoyarnos un poco en esta presentación y hablemos de feedback. ¿Okay? Todo lo que ustedes están escribiendo allí es válido o encaja con lo que tiene que ver el fin. Ahí está Loreto, acción que posibilita la mejora, perfecto. Todo tiene relación, pero hay muchos autores, muchos libros, muchos conceptos y que hablan de diferentes definiciones, desde que el emisor, mensaje receptor, hasta unos más rebuscados o más trabajados. Pero aquí básicamente vamos a trabajar con dos definiciones. Vamos a definiciones básicas. Uno, como un sustantivo, ¿ok? Es toda información que recibimos de alguna fuente, interna o externa. Interna es cómo estoy y externa es cómo me percibo, ¿ok? También lo podemos ver como verbo, que es el proceso por el cual doy o recibo esa información, ¿ok? Ojo, tenemos que estar consciente de cómo mi comportamiento influye en los demás y también cómo el comportamiento de los demás influye en mí. ¿Okay? Hablamos de feedback como elemento para la mejora continua. ¿Por qué? Porque nos va a permitir esa evolución. Pero empecemos por setear o por identificar dos partes que me gusta traer mucho a colación. Existen dos tipos de mentalidad. ¿Okay? Una es esa mentalidad fija, son personas que generalmente vas a escuchar con yo soy así, nadie me va a cambiar, todo esto me pasa es porque soy yo, eh, todo me pasa a mí, solo las cosas están bien como yo las hago. ¿Okay? Son personas de mentalidad fija que muy poco tienen ese espacio de crecimiento. ¿Okay? Son personas que se conforman generalmente con, con lo que tienen o con lo que son. Y está la otra parte, que son las mentalidades abiertas, que siempre buscan constantemente mejorar en todo su entorno y tienen la capacidad de recibir esa información no tan cómoda, es decir, sentirse cómodamente incómodo, ¿ok? Pero eso no permite evolucionar o buscar mejora continua. Hay encuestas donde se le han preguntado a las personas que conforman empresas grandes, gigantes como Netflix, Spotify, y la pregunta es ¿por qué consideran que ellos lo hacen tan exitoso? Y hablan, en el caso de Spotify, como primera premisa o primera respuesta más que más salía era la cultura del feedback, ¿ok? Entonces que ellos viven en base a una cultura del feedback, que es muy diferente a lo que vamos a quitar. Vamos a ver lo que es el feedback, que ya se lo dije, ese proceso que recibo una información, esa información que recibo la utilizo para mejorar, pero también está lo que es la cultura. La cultura del feedback es que todas las personas que estén en un contexto, estén en ese ambiente, como se lo dije hace 2 segundos atrás, se sientan cómodamente incómodas. ¿Qué pasa? Porque ya
cuando no estamos acostumbrados a que las personas tengan la capacidad de decirnos aquellos puntos de mejora, sentimos aquel frío, nos sentimos aquella incomodidad de que alguien me vaya a decir una cosa en que puedo mejorar, lo puedo tomar como una crítica, lo puedo tomar como un juicio, como que me están jugando, y generalmente eso tiende a que exista ese tipo de incomodidad. La cultura de feedback habla de que todas las personas involucradas sienten esa misma cosa, ¿ok? Que como uno que me escribe un regalo, es algo que me están dando para que yo mejore. Perfecto, porque es un regalo, porque si no me importase tu comportamiento, si no me importase tu mejora como persona o en la parte laboral, no te dijese nada que pudiese estar jugando a tu favor. ¿Sí? Entonces, el feedback, eh, otra de las terminologías que habla, el feedback positivo y feedback negativo, ¿okay? Si nosotros aplicamos bien el concepto de feedback como ese regalo, no hablaríamos de que existen feedback negativos, sino hablaríamos de un feedback mal dado, ¿ok? De un feedback de la forma de que se dio, se tomó como una crítica más que como un feedback, ¿ok? Porque independientemente, el feedback, ya sea para mejora, que es donde tienden a confundir o a unir términos, que a los feedback de mejora, donde te dan un punto para que donde tú puedes mejorar, donde tu comportamiento o tu rendimiento no ha sido el mejor, entonces lo ponen como un feedback negativo. Positivo es donde te reconocen algún tipo de labor, pero yo lo hago en un feedback energizante de reconocimiento y un feedback de mejora, ¿sí? Donde estoy detectando algunos puntos que se pueden tratar o o puedes ir mejorando. Perfecto. Entonces, veamos las características para dar un buen feedback. ¿Ok? El primero, el feedback tiene que ser focalizado. El feedback cuando se dé tiene que ir dirigido a comportamientos concretos o a un desempeño en algo. ¿Okay? Vean la diferencia entre un no me gusta tu forma de hablar versus un estás hablando demasiado alto y eso provoca incomodidad. ¿Okay? A lo mejor se quiere dar el mismo mensaje, pero si tú focalizas a un comportamiento concreto, perdón, estás hablando eh, demasiado alto y estás generando incomodidad. Entonces te focaliza eso más que a un gusto, más que una sensación personal. El feedback debe ser específico, debe tener información concreta y que aporten valor. ¿Okay? Es igual, ejemplo, estas reuniones que tú le digas a una persona y le digas, mira, estas reuniones no te interesan. Entonces ahí quedas como en el, no te interesan porque el feedback no queda, no es muy específico. Al contrario, que tú le digas, he notado tu poca o tu baja participación en esta reunión. ¿Sí? Entonces también es más expresión. Se debe dar en el momento adecuado, a esto llaman de feedback oportuno, ¿ok? Y ese momento va a depender del contexto o del mensaje que lleve intrínseco el feedback o esa información que tú le quieras dar a la persona. Debe ser directo, es imprescindible que sea de manera personal, que no sea ya cuando se utiliza un tercero u otros mecanismos de información, ya no es un feedback. Entonces eso es como excluyente, que debe ser de persona a persona. Beneficioso, porque debe ser bien descriptivo, ¿ok? Más que valorativo. Tratar de que la información que se entregue esté libre de juicio. ¿A qué me refiero acá? Un ejemplo, que tú le digas a una persona, hey, siempre tiene un poco, sucede algo, que has llegado tarde
vez a la semana. Entonces, aparte de que en la primera situación pones a la defensiva a la persona porque ya está jugando. ¿Ok? Entonces, también debe ser, un feedback debe ser totalmente aplicable, debe contener suficiente claridad en el mensaje para que se pueda aplicar de la manera correcta. Comprobado, verificar con la persona con la que estás interactuando, estás recibiendo un mensaje, si el mensaje ha sido entendido. Un poco parafrasear y tener claridad de que lo que la persona quiere expresar en ese feedback sea recibido de esa manera, ¿ok? Que no quede nada en el tiempo. Y kinestésico, porque aquí entra en parte la parte de comunicación, la verbal y la no verbal, la forma en que digo las cosas y la forma como lo digo, ¿sí? Entonces, hasta aquí chicos, vean algo. Estas son las características que debe eh, contener mm, en líneas generales un feedback. El feedback, como bien lo habíamos dicho, es un regalo que una persona que le interesa mi comportamiento personal o laboral me está dando para buscar la mejora continua. Personas de mente abierta son las que tienen la capacidad de vivir bajo esa cultura. ¿Ok? De que me inspecciono, recuerden que, no recuerden que dentro de las personas hay algunas áreas, y hay una área que se llama el área ciega. Ciegas son cosas que las otras personas ven en mí, pero yo no las conozco. ¿Ok? Pero yo no las conozco, entonces, ¿cómo las voy conociendo? En base a ese feedback que me están entregando. ¿Ok? No todos los feedback nos lo vamos a incorporar, incluso eh, hay tres razones bien marcadas por las cuales nosotros a veces no incorporamos ese feedback, que tienen que ver con uno, a veces nos importa más quién nos lo está diciendo de lo que me está diciendo. Entonces, en base a de ese mundo, aquellas cositas que nosotros podemos poner en práctica para buscar siempre la mejora continua. ¿Okay? ¿En qué se basa cuando hablamos de cultura para la mejora continua? Es que se utiliza muchísimo esta acción o este proceso para identificar siempre oportunidades donde nosotros vamos a mejorar. ¿Okay? Ahora, de que exista una receta de cocina que uno diga, mira, son 30 gramos de esto, para que te dé un buen feedback, no hay, no lo hay. Pero, en este caso, basado un poco en la experiencia como coach en la parte de unos frameworks ágiles que utilizan constantemente este proceso de feedback para siempre buscar mejoras en los equipos de desarrollo, autores, algunas que han escrito y que son muy reconocidos en este ámbito, les voy a presentar como un framework, más o menos una estructura que nos va a permitir a nosotros dar y recibir de mejor manera ese feedback. El secreto para nosotros recibir información real y valiosa radica o empieza desde cómo nosotros pedimos ese feedback. ¿Eh? Entonces, vamos a parar un poco acá. Si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere intervenir en algo, este es el momento. Ok, entonces vamos a continuar acá. Vamos a presentar una estructura o algunos pasos que aplicándolo podemos conseguir eh, obtener un feedback de la mejor manera. Okay. Primero, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué objetivo o cuáles son los objetivos que yo quiero obtener cuando voy a recibir un feedback. Es en el momento que me acerco, cuando quiero recibir o pedir un feedback de algo. Básicamente nos interesa recibir un feedback por dos razones. Una situación o un acontecimiento específico, ya sea una reunión realizada, una instancia facilitada, un trabajo específico ejecutado, y
La otra parte es cómo me perciben o cómo perciben mi desempeño laboral ejecutado hasta nosotros ver cuando vamos a pedir. Recuerda que esto se trata también, la cultura del feedback se trata de dar y también buscarlo, ¿okay? No solo esperar que vengan y me den feedback, sino siempre buscar constantemente esos puntos de mejora. Entonces, cuando nosotros no queremos pedirlo, identificamos primero esos objetivos que nosotros eh, queremos lograr en la obtención de ese feedback. ¿Okay? Ahora, si nosotros no tenemos claro qué buscamos, ¿okay? Mucho menos más claro lo va a tener el emisor que nos va a dar. Entonces, una vez identificado esos objetivos, ¿qué hacemos? Debemos identificar las personas, quién o quiénes son las personas más idóneas para nosotros ir en busca de ese fin. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con eso? Si queremos obtener una retroalimentación de una participación en una instancia, en una reunión, o que se haya facilitado exposición donde yo haya estado, lógicamente debo pedir feedback a las personas que hayan estado presentes en esa instancia. ¿Okay? Si quiero recibir feedback cómo ha sido mi desempeño laboral hasta ese momento, lo más lógico es que nosotros busquemos personas que estén constantemente relacionadas o directamente relacionadas al trabajo que nosotros hacemos. ¿Sí? Muchas veces buscamos a personas o por algún grado de confianza o algún grado de amistad, pero que generalmente no tienen ese contacto directo de cómo me desempeño en la parte laboral. Entonces, ahí puede traer un poco de consecuencias porque puedes estar recibiendo un feedback no tan valioso ni tan preciso. Entonces, cuando hablamos de la parte laboral, si lo vamos a pedir, identifiquemos a las personas las más directas que puedan tener una valoración del desempeño. ¿Okay? Luego, ya identificamos el objetivo que quiero tener cuando voy a pedir un feedback. Busco a aquellas personas que considero que son las que me van a dar una mejor claridad de lo que ando buscando, y luego planifico, ¿okay? En este caso se debe planificar la conversación dándole el contexto a la persona de cuáles son esos objetivos principales que yo quiero obtener del feedback y dándole un tiempo prudente para la ejecución. ¿Por qué es importante esto? ¿Okay? Porque cuando tú abordas a una persona y por la rapidez, mira, damos feedback con respecto a esto, a veces la gente tiende a ser vaga, ¿ok? Tiende a ser muy general y también puede callar cosas que por no poder imaginar el impacto que pueda tener eso que te va a decir, o también el miedo a no expresarlo de la forma correcta, se pierde un poco ese contexto. Se, o se dice de la mejor manera o no se da el feedback del cual yo ando buscando. Por eso siempre incito a que se haga esa planificación. Lo más importante, mira, que se le dé un tiempo para que, mira, yo quiero un feedback con respecto a los objetivos, con respecto a mi desempeño laboral, o yo quiero un feedback con respecto a la exposición de los indicadores de gestión, lo que ande buscando. ¿Entiendes? Cuando tú puedes, porque también eso, mira, tal día, tal hora. Entonces le vas a dar tiempo a esa persona para que pueda aflorar cuestiones que si de verdad no hubiese ese tiempo, esta reflexión necesaria, quedarían ocultas, ¿ok? Por ese miedo a decirla de una manera que no es correcta. Ojo, tampoco hay que despreciar que existan esos asaltos imprevistos de forma espontánea, ¿ok? Pero es más, se tiene más valor cuando se le da un tiempo para que armen un feedback o armen un mensaje que te pueda generar más impacto como tal. Una vez planificada esa conversación,
edificar el clima de confianza. ¿Okay? Esto viene desde el momento en que abordas a la persona para pedir el feedback. En primer lugar, le dices a la persona cuáles son esas razones por las cuales tú consideras que su opinión es valiosa. ¿Ok? No olvides agradecer el tiempo que se le vas a dar. Es como, ese poder que tiene, no se imaginen ese poder que tiene en un agradecimiento sincero. Primero, mira, te estoy valorando porque considero que tu opinión es importante para mí y el tiempo que te vas a tomar para darme ese regalo donde yo puedo mejorar, también te lo agradezco. Entonces, desde ahí empiezas a edificar ese clima de confianza. Ojo, la confianza es un sentimiento que va evolucionando, ¿ok? Y eso va a requerir una serie de acciones para ir fortaleciendo. Pero a medida que nosotros vamos obteniendo feedback constante de esas personas o vamos en esa cultura, tú me das feedback, yo te doy feedback en algunas ocasiones, dependiendo del contexto, el feedback va a aumentar y van a ser muy nutritivos. ¿Okay? Pedir feedback no es una tarea puntual, ¿okay? Sino es un proceso, pero que tenemos que ir fortaleciendo ese músculo constantemente. Una vez que empieza ese proceso, ya hemos pasado por todo, llegó el día, ¿ok? Llegó el día donde vamos a ponernos como receptor, ¿no? Donde te van a dar, donde tú vas a recibir. Importante, la escucha activa o la escucha con atención. No debes interrumpir a la persona que te da el feedback, ¿ok? No hay que interrumpir, que hable, que hable, que hable. Tienes que demostrar siempre interés, ¿ok? Por eso le hablaba al principio de la kinestesia, ¿ok? De la forma en cómo tú estás recibiendo el feedback, va a permitir que la persona, el interlocutor que te lo está dando, note interés en lo que tú estás diciendo, ¿ok? Hay que mantener siempre un contacto visual con la persona, ¿ok? Para darle a saber que le está prestando atención. Recomiendo en muchos casos, recomendación. Repito, esto no es que Antonio está diciendo que estos son los pasos que se van a dar para tener un feedback efectivo. Recomiendo, recomendación, tomar nota, ¿ok? ¿Qué hace con tomar nota? Cuando estás tomando notas, primero estás denotando, le estás demostrando a la persona que te está dando el feedback que hay un interés, ¿ok? Pero en esas notas, aparte que no te van a permitir, de que te van a permitir no interrumpir al interlocutor, vas anotando aquellos aspectos que tú consideres que luego pueden llegar como que a concretar un poco más. No te pongas automáticamente a la ofensiva. Pide ejemplos reales y observar. ¿De qué? Una vez que termine de hablar de esas cosas que anotaste, ¿ok? Vas a pedir ejemplos reales y observar. Las apreciaciones no te las tomes de forma personal, ¿ok? Hay que evitar siempre preguntar el por qué, no te enfades ni te justifiques de nada. No demuestres desacuerdo, simplemente acepta lo que te están diciendo, valóralo, ¿ok? Y pide esos hechos reales y observables. Siempre da las gracias. Recuerda que el feedback es el punto de vista de una persona que está interesada en tu mejora, que está interesada en tu crecimiento. No siempre son feedback reales, pero en el momento que lo esté dando, evita siempre enfadarte ni justificarte. Mira, está haciendo esto, entonces automáticamente eh, vas como a justificarte. Sí, esto lo estoy haciendo por tal, por X o por Y, ¿ok? O te enojas por algo que te está diciendo que no te cuadra. Entonces es importante, ahí entra mucho ustedes, nosotros, de esa mentalidad abierta, de esa mentalidad de crecimiento, ¿ok? Ser muy ecuánime y recibir, tomarlos como punto de mejora, ¿ok? No hay que justificarse ni enfadar.
¿ok? Esto es lo que le venía diciendo anteriormente. Si no estás de acuerdo con algo, solo después que haya terminado su contexto, profundiza, ¿ok? Recuerda que él está expresando su forma de vista. A lo mejor está mostrando cosas que están dentro de tu zona ciega, de lo que veníamos hablando. Algo que a lo mejor yo no estoy viendo, pero la persona que me está dando el feedback sí lo ve, ¿sí? Porque es mi área ciega. Entonces, más que justificarme, más que enfadarme, más que manifestar un desacuerdo, es lograr pedir ejemplos, situaciones reales y observables, ¿ok? Para las cuales puedas después tú hacer un análisis interno y ver si incorporas o no ese feedback. Lo importante es, chicos, siempre yo digo, dentro de ese mar de tierra que a lo mejor no, nos dan en un feedback, siempre buscar esa pepita de oro que nos va a aportar a nosotros ese valor. ¿Ok? Importante analizar conjuntamente lo que ocurrió con el feedback, es decir, resumir o parafrasear lo entendido. Es fundamental que ambas partes, ahí no se quede nada como que dice nada en el tintero, que pudiese convertirse después luego para un obstáculo en el futuro para seguir trabajando ese proceso de estigma. ¿Por qué? Puede ser, sucede, parte de nosotros como ser humano. Lo importante es también nosotros conocernos e ir mejorando en esta parte, que a lo mejor, porque es la forma también como nosotros nos fueron criando, de lo mejor forma parte de nuestro contexto, que cuando tú sientes que alguien te dice o te da algunas cosas que a lo mejor no estás haciendo de la mejor manera, automáticamente sale ese mundo reptiliano, te pones a la defensiva y se te puede nublar la mente y muchas veces escuchar cosas que no te están diciendo. ¿Okay? Que el mensaje, recuerden que cuando hablamos del ABC del emisor, mensaje y receptor, que el mensaje que está saliendo de la persona que está emitiendo, el mensaje no está llegando de la misma manera. ¿Okay? Entonces, esta es la parte para mí la más importante. Terminó el feedback, pedimos ejemplos. Ajá, perfecto, tengo algunas cuestiones. Ahora, yo como receptor del feedback, te voy a dar o te voy a decir lo que yo entendí. Resumo o parafraseo el mensaje que estoy entendiendo. ¿Eh? ¿Por qué? Para que no, como lo dije, para que no quede absolutamente, para que quede todo bien. Entonces, el recibí, parafraseé y entonces ahí, sí, ese era el mensaje ese es el mensaje, esa es la información que estaba tratando de emitir o que quería emitir, o a lo mejor no, te está yendo por un lado que no es, estás entendiendo algo que no es, ¿ok? Entonces ese es el momento para que quede todo como quien dice claro. El mensaje que se emitió haya sido el mismo mensaje que se recibió. ¿Ve? Profundizar, profundizar sin temor a la crítica. ¿Ok? Si no entiende algún comentario, no lo rechace, sino indague sobre la, sobre lo que está pasando objetivamente en esta situación. ¿Okay? Esta es la parte más importante para lograr ese entendimiento. Luego que se resume, como se lo dije al principio del webinar, perdón, agradece. ¿Ok? Agradece, agradece, agradece. Es muy importante darle ese sentido de agradecimiento, ¿verdad? A la persona que se está tomando un tiempo para darte, ¿eh? Darte una información
sea en la parte laboral o tomar conciencia. ¿Eh? Vean estos tres mundos por la cual va. Uno, para energizar. Yo lo llamo energizar. ¿Por qué energizo? Pero cuando yo le digo a una persona, está haciendo las cosas bien, sigue así, me gusta, positivo, está bien, ese abrazo, perfecto, esa persona se llena de esa energía, ¿ah? Y sigue trabajando para lograr o comportándose de la mejor manera. El otro fin u objetivo que es de los feedback es el de crear conciencia. ¿Qué es crear conciencia? Crear conciencia de un comportamiento, crear conciencia de cómo tu comportamiento está impactando o está afectando en un entorno. Y el tercero, ¿ok? Todos tienen la misma línea de importancia. En el tercero, que son los puntos de mejora, que son mejoras continuas, que constantemente yo te doy al feedback para que tú seas cada vez mejor, ¿ok? Cada vez tengas un mejor performance. A esos feedback de mejora son los que muchas veces las personas hablan de feedback negativo, ¿sí? Pero, repito, y hago énfasis en esto, si existe un feedback bien dado, si existe un feedback bien recibido, ningún feedback puede ser negativo. Lo que se me hace negativo es la manera de cómo se dio ese proceso del feedback. O a lo mejor la persona que me tocó, que fue el emisor, que fue el que envió el feedback, lo envió de una manera que no fue la correcta, o la persona que lo recibió no se comportó, no generó ese ambiente de confianza para obtener la información valiosa que le querían dar. Entonces, con eso, chicos, este webinar es, para que más o menos tengan entendimiento, es empezar. Vamos a conocer el feedback, vamos a conocer qué es, vamos a ver la mejor manera de darlo, la mejor manera de recibirlo, la mejor manera de pedirlo, ¿ok? Para luego ir creando esa cultura en nuestras organizaciones o creando esa cultura en nuestra vida social. ¿Ok? Esto no es que lo hago en feedback y listo, este es un proceso. ¿Ok? Por eso lo hablan de cultura, porque es un comportamiento que se debe estar constantemente. Cuando nos queremos empezar, ¿ok? Le digo, entonces empezamos ahorita, ya entendimos que era un backend que nos dice, nos da una estructura que podemos seguir para obtener o para dar un mejor feedback. Vamos a ir a webinar, vamos a empezar a hablar de herramientas de creación de cultura. ¿Okay? Esto es que he encontrado los marcos de trabajo ágiles para que sus personas, las personas, colaboradores, equipos de trabajo, cada vez fortalezcan en lo personal y se fortalezcan en lo profesional. Me gustó mucho, repito, un chat cuando pedí al principio qué sabíamos del feedback, que hablaba de ese regalo. Siempre véanlo como un regalo. ¿Okay? Al principio se lo digo, hasta a mí me parece, al principio me costaba cuando me decía Antonio, vamos para una sesión de feedback, tengo que darte un feedback. Automáticamente me sentí ese frío porque no está acostumbrado a que me van a decir algo malo y me costó fortaleciendo, nos fuimos en ese mundo y ya forma parte de ti, ya normal, ya más bien se te pinta la cara cuando te acerca y te quiere dar un punto de más allá de cuestionarte, mira, te voy a dar este punto de mejora, vamos a ver si puedes hacer algo, tu evolución.
otra cosa, chicos, que es importante, nosotros autoconocernos, ¿sí? Mientras más me conozca yo como persona, vamos a tener claridad de cuáles son los feedback que puedo incorporar o cuáles son aquellos que puedo un poco rechazar porque no tienen que ver con esa identidad que yo eh, tengo de mí. Me gustaría, chicos, ya para ir, nos pasaron los 45 minutos, para preguntas. Me gustaría escucharlo, alguna opinión, alguna pregunta, sugerencia. Nosotros como muy pasivo. Valor. Bueno, buenas noches a todos. Yo realmente estaba escribiendo en el chat, pero como aprovecho y hago la pregunta. Según el proceso que demostraste en la presentación para concretar un feedback efectivo y eficaz, todos esos procesos se deben dar sí o sí, no pueden ser rotos en ningún concepto, ninguno, para que se pueda dar eficiente y se pueda lograr los objetivos, o permite algo de flexibilidad en ese caso, en ese sentido. Sí, es totalmente flexible. Totalmente flexible. Es una guía, marco de trabajo, lo que tú consideres que te entregue más valor, dependiendo de la persona, dependiendo del contexto, lo puedes utilizar. Pero básicamente, esos son los puntos principales que se podrían ir armando para ir, para evitar que exista alguna información que se nos escape, ¿entiendes? No es un sí, solo sí, es esto lo que hay que hacer, no algo de esto, el feedback está completamente malo, no. Autores escriben cosas distintas, pero siempre es como que traté de condensar los elementos comunes y lo que se ha contestado, ¿ok? Lo que sí es en base al respeto, en base a esa transparencia, es lo importante para empezar a esa cultura, ¿ok? No cuando tú empieces, malo al principio, a lo mejor no van a ser los mejores feedback, ¿ok? Pero como todo, tú no empiezas corriendo, tú empiezas gateando, empiezas caminando y poco a poco tú mismo te vas creando, ¿entiendes? Tú mismo te vas creando tu estructura de cómo pedirlo o cómo darlo a medida que vayas fortaleciendo ese músculo. Bien, Dime, gracias. Carlos. Y también me gustaría, según tu experiencia, ¿qué ponderación le pones o le generas al hecho del concepto de la percepción de quien recibe el feedback? ¿No? Para ser un poco más claro, es como la metáfora o la idea que siempre hemos escuchado del vaso, que hay quienes lo ven medio lleno y hay quienes lo ven medio vacío. Es un tema de percepción de cada uno. Entonces, según ese principio o esa realidad que realmente nos atañe a todo, porque es dependiendo de la perspectiva de cómo se vea o se perciba el feedback. O sea, desde tu experiencia, ¿qué ponderación le generas a la importancia de para quien lo recibe? O sea, verlo desde un punto de vista positivista y poco negativo, ¿no? Porque si no, realmente ahí es en donde surge ese mal concepto del feedback negativo. O sea, no es negativo, es desde mi opinión, es desde la percepción, desde donde se recibe. Entonces, según tu experiencia, Claro, o sea, ¿cuánto ponderarías a ese? más que la ponderación, más que la ponderación es nosotros tenemos que nosotros tenemos que estar conscientes de que el feedback que estamos recibiendo, ¿eh? Nos están dando ese regalo para nosotros mejorar. Es decir, nadie, y no existe alguien que, perdón, lo haga todo perfecto. Si está haciendo todo lo perfecto, puede ser más perfecto. Por eso hablamos de que no es una mentalidad característica eh, o personal de cada uno de nosotros. Por eso hablé también de necesitamos nosotros conocernos, ¿ok? Autoconocer.
¿Por qué? Porque si caemos en la etapa del pesimista y el optimista, ahí siempre me digan, claro, si es algo ya laboral, si es algo ya de performance tuyo en una empresa, ahí hay cosas tangibles. Por eso hay, ¿entiendes? Mira, un poco, no sé, Jesús, tienes que estar, estoy viendo que en los informes hay poca clarificación en los gráficos, ¿correcto? Entonces, ya ahí no hay nada que te va mismo en el PC, hay algo concreto. ¿Me explico? Hay algo ya que tú puedes parpar y puedes buscar la manera de mejorar. Aquí dice Camila, no es pregunta, pero qué importante es crear la cultura del feedback. Perfecto. Y la otra, ¿cómo sacar la estima? Efectivas positivas durador. Exactamente. Feedback positivo durador también va desde el contexto de mi identidad o de la identidad de la persona. ¿Okay? Más que adulador, que me imagino que hablamos de ese feedback que le hablé del energizante, donde yo te reconozco tu labor, reconozco tu, tu comportamiento acerca de, pasa de que muchas veces no existe o es poco, ¿ok? El reconocimiento de esa labor. Y eso permite, o eso hace, o eso genera decaimiento y poco involucramiento de la persona hacia su entorno laboral. ¿Okay? Entonces, el empoderamiento, que es una de las bases sólidas que debemos nosotros tener en cada uno de los equipos u organizaciones donde nosotros pertenecemos, el empoderamiento donde estamos, para ser más productivos, ¿okay? El empoderamiento viene basado en ese constante reconocimiento de que tu valor o de que tú estás haciendo cosas importantes o estás impactando de una manera positiva a la organización. ¿Okay? Entonces, Camila, ese estigma de que eres un adulador, eso también forma parte de esas personas, son características de esas personas que tienen esa mentalidad fija. Que sí se puede cambiar, sí se puede andar desde una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento invierte, sí, eso es importante también. No soy esa persona. Por eso le digo a ustedes que están acá, automáticamente este es un ejemplo, o llamarlo, o un checklist, o un síntoma, de que son personas de mentalidad abierta a crecimiento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Perfecto. Ahí, en lo de crear cultura de feedback, eh, recuerden que la cultura es comportamiento colectivo donde nosotros estamos. No hacemos nada con que una o dos personas utilicen estos procesos, utilicen esta, eh, estos instrumentos como punto de mejora si el entorno o el ecosistema donde está no lo utiliza. Entonces la cultura es que se forma parte de, de su día a día, ¿okay? De que vaya de líderes a colaboradores, colaboradores entre colaboradores, y que no exista esa, que todos tengan la misma concepción y definición de lo que se busca. Okay, aquí Camila hizo súper buenas recomendaciones. Es complejo masificarlo, pero es verdad, es muy complejo masificar. Eso sí, también se lo dije al principio, no es una tarea fácil, absolutamente para nada, pero lo importante es empezar a prender esos motores, a empezar a dar esos pininos, ¿ok? Que ustedes identifiquen esas personas de mentalidad fija, de yo soy así, nadie me cambia, nadie me... Empezarle a mostrar,
¿ok? De que si hay formas de mejorar, de que eh, pasen ese proceso de transición de una mentalidad fija, de que yo soy víctima y que todo es porque yo soy así, de que yo, hasta que pasen a, y vamos a tener apertura a mejorar, ¿ok? Si me está diciendo que lo que estoy haciendo no es la mejor manera, por algo me lo está diciendo. Vamos a buscar ayuda. Entonces ese proceso es, es bien, hay que correrlo, hay que recorrerlo, pero sí se puede. El otro es, como le hablaba, la encuesta de Spotify, que dice el, la razón número uno de ellos ser exitosos es la cultura efectiva. No hay tampoco que confundirla. Miren, nosotros tenemos cultura efectiva y nos decimos las cosas tal como las sentimos. Hay que evitar, pero cuando se llega a ese nivel, a esos niveles, hay que evitar que eso suceda. No, porque aquí tenemos cultura efectiva y nos decimos las cosas, ¿no? Pero a veces sí caer en, ahí sí, caer en esos feedback negativos que no se están dando de la mejor manera o que están fuera de contexto. Aquí Fabiola nos dice, el líder o facilitador debe crear el ambiente donde el feedback fluya en ambos sentidos. Eso es correcto. Ya cuando existe un equipo facilitador, cuando existe Scrum Master, cuando existe esa, ese rol dentro de un entorno, es la persona que motiva, que impulsa mediante práctica, mediante herramientas, mediante dinámica, que se empiecen a dar esos contextos. ¿Okay? Un ejemplo claro, por lo menos cuando trabajo con equipos de desarrollo, empiezo mi persona a crear la cultura con ellos, con ellos. Cuando ellos más o menos empiecen a que tener esas instancias de uno a uno con mi persona, que empiecen después entre ellos, ¿ok? Que empiecen ellos a, al principio es un poco forzado, pero necesario, ¿ok? Al principio es forzado, pero muy, muy necesario. Y que luego ellos empiecen con su entorno. Y así se empieza esa masificación hasta que ya llegue esa cultura. Pero tenemos que comportarnos como al principio, sí, como papá, esto hay que hacerlo, pero que ellos vean los resultados, que ellos vean que el objetivo final de eso es el crecimiento y la mejora continua, tanto en lo personal como en lo laboral. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces ya con eso, esta etapita de la terminamos, lo dejamos hasta acá. ¿Eh? No, muy agradecido, Antonio. A Agradecido, ustedes, Iván. agradecido a cada uno de los que está aquí, Angélica, Armando, Camila, Fabiola, Jesús, Loreto. Tuvieron algunos más, quizás también se fueron quizás un poquito antes. Pero bueno, están atentos igual a los próximos webinars que vamos a estar dando. Atentos ahí a las redes sociales de Clever Team y también le vamos a estar avisando vía email, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias a cada uno por su participación, por sus preguntas. Nuevamente, Antonio, gracias por toda esta valiosa información, ¿ya? Así que bueno, esperando que estén súper bien. Gracias. Genial. Si podríamos, Iván, colocar ahí una foto para el recuerdo, tener un momento Claro. las cámaras y todo. Sí, a ver si ponemos ahí. Eso, ahí están las cámaras prendidas. A ver, ¿están listos para la foto entonces? 1, 2, 3. Ahí la vamos a estar subiendo. Ya pues, muchas Perfecto. gracias nuevamente entonces. Tengan buena Gracias. noche. Chao.